Hola, somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria Manabí, Manuel Félix López, de la carrera de Ingeniería Ambiental del semestre quinto paralelo A. A continuación, le vamos a presentar una exposición acerca del tema de energía geotérmica de la materia de energías alternativas dada por el ingeniero José Miguel Giler Molina. Los autores son los siguientes: Cárdenas Astudillo Ángela Juliana, Espinosa Pilay Gerson José, Navarrete Parodi Erika Karina, Vázquez Vera María Mercedes y mi persona Vélez Mera Jocelyn Yosenka. El planeta Tierra no es un cuerpo inerte y frío perdido en el espacio y arrastrado pasivamente por la fuerza gravitacional del Sol. Desde el punto de vista energético, este constituye un sistema activo que recibe y comunica energía al medio que le rodea, y el calor es una parte de esa energía. Todos los procesos geodinámicos que suceden en la Tierra, desde los procesos más superficiales hasta los volcanes, las intrusiones, los terremotos, la formación de cordilleras y el metamorfismo, son controlados por la transferencia y generación de calor en su interior. Como tal, el calor es una forma de energía y la energía geotérmica es el calor contenido en el interior de la Tierra que genera fenómenos geológicos a escala planetaria. El término energía geotérmica es constantemente utilizado para indicar aquella porción de calor de la Tierra que puede o podría ser recuperado y explotado por el hombre. En la área del medio ambiente, es un tema de relevancia entre los distintos congresos y reuniones a nivel mundial. Principalmente se discute sobre cómo la industria y su desarrollo ha ido deteriorando la naturaleza. Uno de los conflictos que más se ha hecho notar es la contaminación, donde existen varios tipos, principalmente la ocasionada por una necesidad: la energía. Diferentes energías ofrece el mundo, desde energías contaminantes hasta limpias, renovables y no convencionales. Pero, ¿qué energías son y no son dañinas? ¿Son capaces las energías convencionales de otorgar satisfacción a una población que crece día a día? ¿Existirá otro medio que cubra la misma necesidad y, con la misma eficacia y eficiencia que las fuentes de energía que se utilizan normalmente? En el siguiente trabajo de exposición se procederá a analizar cómo es que existe una energía limpia denominada energía geotérmica, que con sus ventajas y desventajas va en beneficio de la protección del medio ambiente, y además su implementación en diversos países podría satisfacer en su totalidad el déficit de energía sin dañar al ecosistema. Antes de comenzar con la energía geotérmica, definamos qué es geotérmica. La geotermia está considerada como una energía renovable debido a que constituye una fuente inagotable de recursos energéticos. La palabra geotermia viene de las raíces latinas geo, que significa tierra, y termia, que significa calor, por lo que literalmente la energía geotérmica es el calor de la Tierra. En el interior de la Tierra está caliente y esta temperatura aumenta con la profundidad. Las capas profundas están a temperaturas elevadas y a menudo esa profundidad hay capas freáticas en las que se calienta el agua y ésta asciende. Entonces el agua caliente o el vapor produce diversas manifestaciones en la superficie, como los géiseres, las fuentes termales, utilizadas para baño desde la época de los romanos. Actualmente, el progreso en los métodos de perforación y de bombeo permite explotar la energía geotérmica en numerosos lugares del mundo. Según el Consejo Europeo de Energía Geotérmica,
La energía geotérmica es la energía almacenada en forma de calor por debajo de la superficie sólida de la Tierra, englobando así el calor almacenado en rocas, suelos y aguas subterráneas. Cualquiera que sea su temperatura, su profundidad o su procedencia, no incluyendo el calor contenido en masas de agua superficiales, continentales o marinas, la energía geotérmica es una de las fuentes de energía renovables menos conocidas, pero es uno de los recursos energéticos que tiene el hombre más importante, después del Sol. Al estar a la disposición de la humanidad para ser aprovechado cumpliendo los criterios de sostenibilidad, esta puede ser aprovechada por medio de pozos de extracción del agua geotermal similares a aquellos que son utilizados en explotaciones petroleras. Desde hace siglos, los recursos geotérmicos han sido utilizados principalmente para baños calientes minerales, tratamientos y otros fines también medicinales en diversas regiones del mundo. Los italianos en 1904 fueron los primeros en usar el vapor geotérmico para poder así generar electricidad, teniendo un sistema de 5 kW en un pueblo llamado Lardero, donde la energía eléctrica de origen geotermal se sigue obteniendo hoy en día. La geotérmica hoy en día representa el 0,4% del total de la generación eléctrica mundial, aun cuando solo se explotan los sistemas hidrotermales de alta temperatura, la cual constituye una fracción muy pequeña de la inmensa cantidad de energía disponible en la Tierra. Sin embargo, diversos estudios científicos recientes relacionados con el desarrollo de las técnicas mejoradas de explotación y exploración para nuevas generaciones de sistemas geotérmicos muestran que a mediano plazo la generación geotermoeléctrica se convertiría en una pieza clave dentro del abanico energético mundial. Tenemos las ventajas de la energía geotérmica. Las ventajas de este tipo de energía tienen que ver con su carácter renovable, debido a que al hacerse correctamente solo se emplea el calor de la tierra y esta pues no se altera tanto al ecosistema, lo cual además la vuelve relativamente ecológica, sobre todo si se compara con la quema de combustibles fósiles, que es una de las principales actividades contaminantes del mundo. Por otro lado, es ahorrativa, relativamente económica, no requiere de grandes construcciones ni de alteraciones drásticas en el paisaje, y no, las plantas geotérmicas no generan mayores ruidos exteriores. Por otro lado, sus precios son siempre locales, nacionales, pues no demandan materia prima agotable para poder funcionar. En los beneficios ambientales, por su carácter autóctono, el aprovechamiento de los recursos geotérmicos implicará la reducción del grado de dependencia del sector energético exterior, la reducción del consumo de fuentes de energía fósiles y el refuerzo de la seguridad del suministro. Si se examina el ciclo de vida completo de la energía geotérmica, los impactos medioambientales son destacadamente menores que los existentes en las centrales térmicas de combustibles fósiles y nucleares, incluso menores en comparación con otras fuentes de energía que son renovables. Los equipos de generación eléctrica son relativamente compactos, haciendo que la instalación completa sea pues más pequeña y por lo tanto el área de terreno requerido por las plantas geotérmicas es mucho menor que el que se necesita otro tipo de planta. De forma aproximada, una planta térmica de gas ocuparía 3 veces más espacio que una geotérmica y una de carbón hasta 8 veces más. Así como tiene
este tipo de energía también tiene sus desventajas. Y una de ellas es que podrían darse casos de accidentes o fugas que podrían provocar la expulsión de ácido sulfurhídrico, arsénico u otras sustancias muy contaminantes. Por ejemplo, el ácido sulfurhídrico es una sustancia que en dosis elevada es letal para el ser humano, mientras que el arsénico o el amoníaco podrían contaminar la tierra y el agua colindantes. Por otra parte, están las limitaciones para su implantación. Las plantas de energía geotérmica deben instalarse en zonas donde el calor del subsuelo sea muy alto. En ocasiones, este tipo de plantas también deben ubicarse en zonas de difícil acceso. Así, también tiene sus características y una de ellas es que este tipo de energía cuesta menos de producir que la energía basada en combustibles fósiles. También reduce las emisiones de dióxido de carbono, la dependencia de otras fuentes de energía se reduce y también carece de compresores, por lo que es más silenciosa y requiere de un bajo mantenimiento. Las zonas donde se obtienen energía geotérmica y se explota este recurso energético son los yacimientos geotérmicos. Son las zonas de la corteza terrestre donde hay materiales permeables que retienen el agua y le transmiten su calor. En función de la temperatura del fluido geotermal se pueden distinguir diferentes tipos de yacimientos. Los yacimientos geotérmicos es cuando en una área geográfica concreta se dan determinadas condiciones geológicas y geotérmicas favorables para que se puedan explotar de forma económica los recursos geotérmicos del subsuelo. Se dice que allí existe un yacimiento geotérmico. Los yacimientos geotérmicos pueden ser clasificados conforme a diferentes criterios: el contexto geológico, el nivel de temperatura y el modo de explotación, y también puede ser clasificado por el tipo de utilización. Pero la clasificación más común que se da es por nivel de temperatura. Entonces tenemos los yacimientos de muy baja temperatura. La energía geotérmica de temperaturas bajas es aprovechable en zonas más amplias que las anteriores, como por ejemplo en todas las cuencas sedimentarias. Es debido al gradiente geotérmico. Estos fluidos están a una temperatura de 50 a 70 grados centígrados. Hola, yo soy Gerson Espinosa y continuando con la exposición voy a hablar sobre los yacimientos de baja temperatura, de media temperatura, de alta temperatura, de roca seca caliente y los yacimientos geopresurizados. Los yacimientos de baja temperatura. La temperatura del fluido dentro de estos yacimientos se encuentran entre los 45 y 100 grados centígrados. Por lo general se encuentran en rocas permeables ubicadas a profundidades que oscilan entre los 1000 y 2500 metros. En caso de mayores gradientes se pueden encontrar a profundidades menores a los 1000 metros. En estos tipos de yacimientos, transportar la energía geotérmica obtenida del mismo a gran distancia es poco recomendado, por lo cual estos deben estar ubicados o ser utilizados solo si los centros de consumo se encuentran en lugar cerca a la explotación. Dichos yacimientos se ubican en zonas con gradientes estables y con flujos geotérmicos normales. Como vemos en la imagen, los centros de consumo de estos yacimientos deben estar ubicados cerca, y estos se encuentran ubicados a profundidades entre los 1000 y los 2500 metros de profundidad. Los yacimientos de media temperatura. La temperatura de estos yacimientos del fluido oscilan entre los 100 y 150 grados centígrados. Estos se localizan en zonas con un gradiente geotérmico considerado normal, con profundidades que van desde los 2000 a los 4000 metros. En algunos casos la profundidad suele disminuir debido a las zonas de gradientes más elevadas. Este tipo de yacimientos suelen ser empleados para la generación de electricidad e incluso para el uso térmico en calefacción y refrigeración en sistemas de procesos urbanos e incluso en industrias. Los yacimientos de media temperatura se encuentran por lo general ubicados en zonas donde, debido a fallas discontinuas, el agua puede abrirse paso hacia la superficie terrestre, dando origen a las conocidas aguas termales. Y en la imagen podemos ver lo que es un yacimiento de media temperatura. Cabe recalcar que la fuente de energía en los yacimientos de media temperatura es el magma. Continuamos. Los yacimientos de alta temperatura. La temperatura del fluido de estos tipos de yacimientos supera los 150 grados centígrados. Estos se encuentran sometidos a presiones muy altas. Los yacimientos se ubican en zonas de gradiente geotérmico elevado, es decir, zonas geológicamente activas y el fluido geotérmico elevado.
Por lo general se encuentra ubicado a profundidades de 1000 a 2500 metros. En los yacimientos de alta temperatura, además de la roca que almacena el fluido y el foco al calor activo, se necesitan ciertas condiciones que eviten la pérdida de energía de este hacia la superficie, como son el foco de calor activo, la roca impermeable y las capas de rocas impermeables superpuestas. Cuando la roca impermeable no es perfecta, pueden existir escapes a la superficie en forma de los geysers y de aguas termales. Estos son adecuados para la producción de electricidad. Como vemos en la imagen, aquí vemos un yacimiento de alta temperatura ubicado a las profundidades de 1000 y 2500 metros. Y aquí vemos la central geotermoeléctrica para producir electricidad, como lo mencioné. Continuando con la exposición, los yacimientos de roca seca caliente. Estos suelen estar ubicados a profundidades de 5000 metros aproximadamente. Estos yacimientos se forman por rocas impermeables con una temperatura que oscila en los 150 y los 300 grados centígrados. Los mismos no contienen ninguna clase de fluido, por lo cual el método que usan para la extracción de calor de este tipo de yacimientos consiste en realizar dos perforaciones. En una de estas se introduce el agua fría y por la otra perforación se obtiene el agua caliente, como vemos en nuestra imagen. En una se introduce el agua fría y se calienta y sale por el otro orificio en forma de agua caliente. Continuamos con la exposición. Los yacimientos geopresurizados. Estos son un caso particular de almacén geotérmico en una cuenca, donde el agua de un acuífero es sometida a presiones elevadas. La temperatura de este tipo de yacimientos oscilan entre los 0,3 grados centígrados sobre metros. Estos suelen estar ubicados a una profundidad aproximada de 6 kilómetros, lo que indica temperaturas superiores a los 150 grados centígrados. Este tipo de yacimientos geopresurizados pueden ser utilizados para la producción de energía hidráulica debido a que su exceso de presión es capaz de mover las turbinas de estas centrales. Estos yacimientos asocian tres tipos de energía: la energía hidráulica, la geotérmica y la química. Continuamos. Los colectores horizontales enterrados. Estos son tubos de polietileno de 25 a 40 milímetros de diámetro. Dentro de los mismos circula agua con un anticongelante que es conectado a la bomba de calor geotérmico. Estos se pueden instalar a tan solo 0,8 metros de espesor de la superficie. Este tipo de colectores horizontales enterrados suelen ser utilizados para la calefacción de viviendas. Para la instalación de los mismos es necesario tener un terreno amplio y despejado para su correcta instalación y su correcto funcionamiento, como podemos ver en la imagen. Estos son los colectores horizontales que están enterrados en la tierra a 0,8 metros de profundidad aproximadamente. Continuamos con la exposición. Las ondas geotérmicas. Estos son colectores ubicados en posición vertical en el interior de sondeos a profundidades de 20 a 100 metros, con un diámetro de 10 a 15 centímetros. A estos se los denominará sondas geotérmicas. El parámetro clave para el dimensionamiento de estas sondas es la potencia de extracción de calor por metro lineal, las que pueden oscilar entre 20 y 70 watts por minuto. Bueno, lo que vemos en la imagen son las ondas geotérmicas. Como vemos, estas se ubican en posición vertical, no horizontales como la que vimos de los colectores horizontales enterrados. Serán ubicadas en zona vertical como vemos en esta imagen. Ahora tenemos los sondeos de captación de aguas someras. Cuando la permeabilidad de un terreno es bastante elevada, se puede explotar la capa freática con una bomba, la cual se encontrará sumergida. Esta se encargará de conducir el agua hacia la bomba, donde una vez extraída la energía se enfriará y será devuelta a la capa freática por un pozo de inyección o un cauce fluvial, como vemos en la imagen. La bomba se encuentra sumergida. Esta llevará el agua hacia la bomba de calor y esta agua regresará ya fría y extraída su energía al río o a un pozo de inyección, como vemos. Bueno, y por último tenemos los cimientos geotérmicos. Estos cimientos geotérmicos son insertados en el terreno a nivel de la capa freática. Estas se instalan a profundidades que oscilan entre los 10 y 40 metros de profundidad. Este método de cimiento geotérmico consiste en transformar la estructura mediante pilotes, muros y pantallas o losas, entre otros, los cuales van a actuar como captadores geotérmicos. Como vemos en la imagen, estos están ubicados a una profundidad de 10 y 40 metros. Y estas se instalan bajo los cimientos de cualquier estructura, en este caso de una casa. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Ángela Juliana Cárdenas Astudillo y les voy a hablar sobre los sistemas de energía geotérmica. Los sistemas de energía geotérmica. En las distintas energías renovables susceptibles de aprovechamiento, la energía geotérmica es una de las menos conocidas.
y eso a pesar de que está disponible en cualquier lugar, ya que proviene del calor interno de la Tierra. La energía geotérmica es una fuente de energía tanto renovable, siempre que la explotación del recurso se haga en una forma racional, o sea que la recarga sea mayor o igual a la extracción, y sustentable, es decir, que cumpla con las necesidades de la población actual sin comprometer a las generaciones futuras. La aplicación de la energía geotérmica depende de la fuente de la que se obtiene. Los recursos geotérmicos de altas temperaturas, o sea, los que son superiores a 100 grados centígrados, se aprovechan principalmente para la producción de electricidad. Cuando la temperatura del yacimiento no es lo suficientemente alta como para generar este recurso, sus principales aplicaciones son térmicas, sobre todo en el sector industrial, residencial y de servicios. Así, en el caso de temperaturas por debajo de 100 grados centígrados, puede hacerse un aprovechamiento directo o a través de una bomba de calor geotérmica para producir calefacción y refrigeración. Cuando se trata de recursos de temperaturas muy bajas, o sea, por debajo de 25 grados centígrados, las posibilidades de uso están en la climatización y la obtención de agua caliente sanitaria. Estos niveles de temperatura se pueden obtener a muy pocos metros de profundidad. En los 60, la energía geotérmica era considerada una energía limpia. Sin embargo, no existe actualmente ninguna forma de producción o transformar energía sin afectar de alguna forma al ambiente. La forma más sencilla de producir energía es quemar madera. Tiene consecuencias negativas en la calidad del aire y el ritmo de deforestación. De forma similar, la explotación de la energía geotérmica también tiene efectos en el ambiente, aunque es menos contaminante que la mayoría de fuentes convencionales de energía. El principal contaminante descargado es el dióxido de carbono, que en una planta geotérmica está en un rango de 13 a 380 gramos kWh, mientras que en una planta de carbón emite 1042 gramos sobre kWh, en una planta de hidrocarburos emite 906, en una planta de gas natural emite 453. O sea que las emisiones totales de gases de una planta geotérmica vendrían siendo tan solo un 5% de una planta de tamaño equivalente que opera por combustibles fósiles. Sistemas hidrotermales convectivos. Estos incluyen la presencia natural de fluidos calientes o fluidos hidrotermales, de la fuente de calor y la capa sello. Se subdividen a su vez en sistemas hidrotermales continentales y submarinos, según su ubicación. Los continentales tienen temperaturas altas mayores a 180 grados centígrados, la intermedia, temperaturas entre 180 y 100 grados centígrados, y la baja, menores a 100 grados centígrados. Y estas se usan de forma directa y eléctrica. Los submarinos son los que tienen temperatura alta mayor a 130 grados centígrados y son usados como potencial eléctrico. Un yacimiento de este tipo se compone de una fuente de calor local, generalmente una cámara magnética o intrusiones de roca fundida relativamente cercanas a la superficie, en los bordes de las placas tectónicas, por ejemplo. Un acuífero, que es un grupo de roca capaz de alojar en sus intersticios agua de lluvia infiltrada desde la superficie o desde otro acuífero. Y una capa sello, que es una formación rocosa con menor permeabilidad que la del acuífero y que se interpone entre este y la superficie. Cuando el agua del acuífero profundo se mezcla con el fluido magnético y se calienta, forman un yacimiento geotérmico de tipo hidrotermal. Un sistema hidrotermal tiene elementos que facilitan la extracción de calor, roca caliente, suministro natural de agua y permeabilidad. En la forma de un sistema hidrotermal convectivo se necesitan diversas variables. Algunas de ellas son las siguientes: una fuente de calor, un área de recarga hídrica, formaciones geológicas permeables que fungen como reservorio y permiten la circulación de fluidos, cubiertas impermeables de estructura geológica que cierran el sistema y no permiten que el calor ni el cimiento se disipe rápidamente. Sistemas geotérmicos de roca seca, caliente o sistemas geotérmicos mejorados. El sistema geotérmico mejorado, EGS por sus siglas en inglés, también conocido como sistema de roca seca caliente, Hot Dry Rock, o sistema de roca fracturada, Hot Fracture Rock, son sistemas rocosos con alto contenido energético, pero con poco o nada de agua. Su avance a la fecha es variable y algunos proyectos están todavía en la etapa de I+D y evaluación de potencial, mientras que otros ya entraron en la etapa de demostración de tecnología. Con centrales de generación del orden de 3 megawatts o menos y de diseño de plantas de tamaño comercial, 20 megawatts o 50 megawatts. Este recurso geotérmico se encuentra en el subsuelo, entre 2 kilómetros y 4 kilómetros de profundidad, con la temperatura necesaria para la generación de electricidad, que son entre 150 y 200 grados centígrados. Además, se considera como uno de los más abundantes de
del mundo y es prácticamente inagotable. En Estados Unidos, Geological Survey ha estimado que la energía almacenada en los yacimientos de roca seca caliente que se encuentran dentro de los 10 kilómetros superiores de la corteza terrestre equivalen a más de 500 veces la energía acumulada en todos los yacimientos del gas y petróleo del mundo, lo que significa un recurso enorme. Las reservas recuperables de esta energía en Estados Unidos se han estimado en más de $200.000, equivalentes a más de 2 millones de veces de la demanda anual de energía primaria. También se considera que para el año 2050 se podrán instalar más de 100.000 megawatts con una inversión de $1 billón americanos. Sistema geotérmico geopresurizado. Son sistemas que contienen agua y metano disuelto a alta presión, o sea, del orden de 700 bar, y mediante una temperatura aproximada de 150 grados centígrados. No se explotan comercialmente en la actualidad. Por ejemplo, los yacimientos en Texas y Luisiana, Estados Unidos, y en Tamaulipas, México. Estos recursos ofrecen tres tipos de energía: térmica, que es agua caliente; química, que es metano; y mecánica, que son fluidos a muy alta presión. En este tipo de sistemas se puede encontrar energía acumulada de tres formas: presión hidráulica, agua caliente y metano. Este tipo de recurso en la actualidad no está siendo explotado, además de que se desconoce su ubicación en algunos lugares del mundo. Los sistemas geotérmicos geopresurizados soportan una gran presión. La temperatura del agua puede llegar a alcanzar los 300 grados centígrados. También están saturados con gas natural. Estos yacimientos pueden producir también energía hidráulica aprovechando este exceso de presión para mover esa turbina. Los yacimientos geopresurizados llevan asociados tres tipos de energía: la geotérmica, la hidráulica debido a la elevada presión, y la química por elevado contenido en gas metano, que habitualmente llevan asociados. Muchos de estos acuíferos se descubren por casualidad en la explotación petrolífera rutinaria. Sistemas geotérmicos marinos. Son sistemas de alta entalpía existentes en el fondo del mar, que en la actualidad no se explotan comercialmente y hasta ahora han sido poco estudiados. Se pueden manifestar como chimeneas hidrotermales, descargas y fumarolas. Los sistemas marinos han sido poco estudiados hasta ahora, aunque se han detectado ya algunos en México, en el Golfo de California, con temperaturas altas de 350 grados centígrados y flujos de calor hasta 0,34 watts metros cuadrados. Sistemas geotérmicos magmáticos. Son sistemas de roca fundida existentes en aparatos volcánicos activos o a gran profundidad en zonas de debilidad cortical. En la actualidad no se explotan comercialmente. Algunos ejemplos son el volcán de Colima, el volcán Mauna Kea en Hawái, el volcán de Colima en México. Posiblemente el atractivo más importante de este tipo de recursos sean las altísimas temperaturas disponibles, que son mayor o igual a 800 grados centígrados, ya que la eficiencia de las máquinas térmicas es proporcional a la temperatura máxima de su ciclo termodinámico. En el medio o largo plazo, cuando se cuenta con la tecnología y los materiales adecuados para resistir la corrosión y las altas temperaturas, se podrá explotar la enorme cantidad de energías almacenadas en las cámaras magmáticas de los volcanes activos. Sistemas geotérmicos supercríticos. Son sistemas muy profundos, caracterizados por disponer fluidos geotérmicos en estado supercrítico y con temperaturas hasta 600 grados centígrados. Hoy en día se han detectado en Islandia, en donde se lleva a cabo un proyecto de perforaciones profundas conocidos con su acrónimo como IDDP, que son Iceland Deep Drilling Project. El fluido supercrítico puede proveer hasta 10 veces más energía que la de un fluido almacenado en un sistema geotérmico convencional. Buenas tardes, mi nombre es Erika Navarrete. Les voy a hablar sobre las técnicas de extracción y explotación de recursos geotérmicos. En la actualidad existen distintas técnicas para extraer energía geotérmica. Una de estas es la técnica de extracción. La técnica de explotación o extracción de recursos geotérmicos consiste en la explotación de un sondeo geométrico profundo para la generación de energía eléctrica. Se podrá realizar con la tecnología actual. En caso de que sea hidrometral, para recursos no hidrometrales es preciso realizar la estimulación del mismo mediante la tecnología adecuada para sistemas geotérmicos. Los dos puntos fundamentales a la hora de explotar un recurso geotérmico
geotérmico de alta temperatura son determinar si el recurso geotérmico es o no hidrometal. En caso de serlo, necesitará ser estimulado para su explotación. Disponer de la tecnología necesaria para la estimulación del recurso geotérmico y la producción de energía eléctrica. Una técnica de estimulación es la fracturación hidráulica. La técnica de la fracturación hidráulica es la estimulación para la explotación del recurso geotérmico. Es muy importante mejorar o desarrollar las técnicas de perforación de sondeo geotérmico profundos, como el caso de la espalación. Ahora tenemos las técnicas geotérmicas. Esta técnica consiste en la obtención de calor para la calefacción y poder producir energía eléctrica mediante el uso del vapor producido por altas temperaturas del interior de la Tierra. El calor interno de nuestro planeta produce la fusión de rocas y el calentamiento de las aguas subterráneas y los gases subterráneos. Calientan el agua de las capas inferiores, la que emana a la superficie en forma de vapor o líquido caliente. Estas erupciones intermitentes normalmente las encontramos en zonas volcánicas y se conocen con el nombre de geyser. Tenemos también métodos de explotación. Estos métodos pueden ser los estudios geológicos e hidrológicos. La geología y en especial la hidrología son ciencias encargadas del estudio de los diferentes factores clave del suelo que son necesarios conocer antes de realizar cualquier proyecto para la obtención, aprovechamiento y explotación de aguas subterráneas. Algunas de las herramientas que usamos para la explotación de estas aguas subterráneas son la cartografía hidrológica, los métodos indirectos geofísicos y los mecanismos directos o indirectos o directos. En la cartografía hidrogeológica tenemos como los que son inventarios de puntos de agua, síntesis hidrológicas, entre otros. Los métodos indirectos o geofísicos pueden ser perfiles electromagnéticos, sondeos eléctricos verticales y en los directos tenemos sondeos, perforaciones, calicatas, aforos y ensayos de bombeo. También tenemos las prospecciones geoquímicas. El método geoquímico de exploración o prospección respectivamente es un método indirecto. La exploración geoquímica o minerales incluye cualquier método basado en la medición sistemática de una o varias propiedades químicas del material naturalmente formado. La explotación geoquímica está enfocada en el descubrimiento de distribuciones anomaladas de elementos. Los métodos comúnmente empleados en estudios detallados son los siguientes. El muestreo sistemático de los suelos residuales, que se utiliza para buscar anomalías situadas directamente encima del cuerpo mineralizado debido a su sencillez y a la ventaja. El muestreo de suelos se emplea para localizar anomalías desarrolladas en el material transportado que se ubica encima de un cuerpo mineralizado. El muestreo de plantas puede ser recomendable bajo circunstancias que impiden la aplicación del muestreo de suelos, como por ejemplo en áreas cubiertas con nieve o en áreas donde las raíces de las plantas penetran profundamente una capa de material transportado. El muestreo de rocas está enfocado en la detención de anomalías de corrosión o difusión. Y un método en desarrollo es el muestreo de gases, de suelos y de constituyentes atmosféricos. Se lo aplica para detectar cuerpos mineralizados cubiertos con una capa ancha de suelos. También tenemos las prospecciones geofísicas.
La profesión geofísica es un conjunto de técnicas físicas y matemáticas aplicadas a la explotación del subsuelo para la búsqueda y estudio de yacimientos de sustancias útiles. Por medio de observaciones efectuadas en la superficie de la Tierra mediante la aplicación de métodos geofísicos, es posible determinar la estratificación de suelos y rocas, midiendo los cambios y características físicas de los materiales, como pueden ser la velocidad de propagación de ondas, la resistividad o conductividad del suelo o subsuelo. Consiste también en relacionar la estructura geológica del subsuelo a través de la distribución de alguna propiedad física del subsuelo. Esto depende del método que se utilice. Entre estos métodos están los estudios sísmicos, gravimétricos, manométricos, radiométricos y eléctricos, entre otros. Muchas gracias. Bueno, les habla María Vázquez y continuando con nuestro tema, pues yo les voy a hablar sobre el aprovechamiento de la energía geotérmica. El conocimiento y la disponibilidad de fuentes eléctricas alternativas representan garantía, contingencia y accesibilidad generalizada al recurso. Por esta y otras razones, los países desarrollados están volcando su atención en el impulso y la optimización de tecnologías que varíen de manera eficaz la generación eléctrica mediante fuentes no convencionales y además renovables, específicamente en la generación eléctrica mediante la energía geotérmica. En el estado actual de la tecnología, se puede decir que la geotermia tiene dos grandes grupos de aplicaciones o fines, que son los térmicos y además los eléctricos. Entre los primeros caben destacar los usos de balnearios y piscinas climatizadas, que es la forma más antigua en la que se ha dado el aprovechamiento. Las aplicaciones en producción de agua caliente, sanitaria y calefacción mediante las modernas bombas de calor e intercambiadores. Y otros muchos usos también en la agricultura, que usan las aguas calientes de acuíferos en los invernaderos. También la acuicultura y además en la industria, o para evitar la formación de placas de hielo en lo que son los pavimentos. El recurso geotérmico se define como la fracción de la energía geotérmica que puede ser aprovechada de forma técnica y económicamente viable. Incluye no solo los recursos actualmente conocidos y cuyo aprovechamiento es factible desde dos puntos de vista considerados, sino también los que lo serán en un futuro relativamente cercano. Ahora, el impacto ambiental de la energía geotérmica. Como es de conocimiento, actualmente no hay forma de producir o de transformar la energía a una forma que sea utilizable para el hombre sin ocasionar algún impacto o algún daño, ya sea directo o indirecto, sobre el ambiente. La explotación de la energía geotérmica también tiene un impacto sobre el ambiente, pero sin duda es una de las formas de energía menos contaminantes. En la mayoría de los casos, el grado con que la explotación geotérmica afecta al ambiente va a ser proporcional a la magnitud en la que esté dada su explotación. Los efectos ambientales de la industria geotérmica podrían ser los siguientes: la subsidencia del terreno y la sismicidad. Este está normalmente presente en los sitios geotérmicos, ya que se encuentra en zonas geológicamente inestables, donde la actividad volcánica, los terremotos profundos y los flujos de calor más altos de temperatura son las características principales. Y cuando la sismicidad es incluido debido a la explotación de los yacimientos, pues obviamente los impactos van a ir en aumento.
Las emisiones a la atmósfera. Los gases como el dióxido de carbono, el ácido sulfúrico, el amoníaco, el dinitrógeno, el dinihidrógeno, además también las trazas de mercurio, vapor de boro y radón causan efectos en el suelo, la vegetación y la toxicidad potencial de la población. El ruido. Dado que la mayoría de las instalaciones geotérmicas se construyen lejos de las principales zonas urbanas, el ruido de la producción, el mantenimiento, la perforación, no suele ser muy significativo, pero el principal problema es el ruido generado durante la construcción, la actividad vehicular, las emisiones de vapor sin cesar y ciertas operaciones de perforación. Contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Las sustancias peligrosas utilizadas durante la exploración, construcción o producción, las fallas de las estructuras de drenajes o alguna fuga de depósitos superficiales, en algunos yacimientos geotérmicos contienen una gama de metales en su fisión y solución, que en esto se encuentra pues el zinc y el azufre, junto también con sílices, los carbonatos, sulfatos y los cloratos, pues causan grandes daños y contaminan las aguas superficiales, pues las superficiales y también las subterráneas en el suelo. Los cambios en el paisaje y el uso del suelo. Puede causar la erosión del suelo en las zonas de alta precipitación o pendientes pronunciadas, lo que ocasiona conflictos sociales cuando la población está cerca de la planta geotérmico-eléctrica. Los residuos sólidos. Principalmente de la construcción de las plantas, la perforación y los caminos, entre otros. De aquí salen estos residuos, ¿no? La ecología. Con los efectos mencionados habrá impactos sobre hábitats terrestres, acuáticos y además también ribereños, sobre todo en lugares donde hay especies en peligro de extinción, donde la construcción de instalaciones, caminos, las perforaciones y tuberías promueven la modificación de los hábitats de las especies. Ejemplos de plantas de energía geotérmica. Las centrales geotérmicas son las plantas encargadas de convertir la energía geotérmica en electricidad. Una central geotérmica es una instalación donde se genera electricidad mediante energía geotérmica. Las centrales geotérmicas son similares a otras centrales termoeléctricas de turbinas de vapor. En todas las plantas termoeléctricas se genera calor de una forma u otra para calentar un fluido y generar vapor. El complejo geotérmico de Peischer. Este complejo está situado a unos 116 kilómetros al norte de San Francisco, California. Se compone de 21 plantas de energía que la convierten en la instalación geotérmica más grande en el mundo. El complejo cuenta con una capacidad instalada de 1.808 megavatios y una capacidad de producción activa superior a los 1.000 megavatios, trabajando solo al 63% de su capacidad de producción. Las instalaciones en el conjunto cubren un área de aproximadamente 78 kilómetros cuadrados. El complejo geotérmico Cerro Prieto. El campo geotérmico Cerro Prieto se encuentra localizado en el valle de Mexicali, aproximadamente a 30 kilómetros al sureste de la
Ciudad de Mexicali, en el estado de Baja California, México. Los yacimientos de este campo se sitúan en una cuenca tectónica rellena de sedimentos aluviales y deltaicos, limitada por la falla del Cerro Prieto en el este y por la falla Imperial en el oeste. El área que se explota actualmente tiene una extensión de aproximadamente 15 kilómetros cuadrados. Consta con una capacidad geotérmica de 958 megavatios. El complejo geotérmico Cerro Pabellón está ubicado en pleno altiplano andino, en la comuna de Ollagua, región de Antofagasta. Se encuentra la planta Cerro Pabellón, en Chile, la primera planta geotérmica de América del Sur y la primera de su tipo, tecnología binaria, en el mundo en ser construida a una altura de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Esta obra será capaz de producir cerca de 340 gigavatios horas al año. La planta se compone en dos unidades con una capacidad instalada bruta durante la primera fase de 24 megavatios cada una, pero con la ventaja de poder generar de manera continua para una capacidad instalada total bruta de 48 megavatios. Y por último, el complejo geotérmico Malibok en Filipinas. El complejo geotérmico Malibok de 233 megavatios está situado aproximadamente a 25 kilómetros al norte de la ciudad de Ormoc, en la isla de Leyte. Es la 10ª instalación de energía geotérmica más grande del mundo. Bueno, eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias.